Bien, vamos al inicio. Eh, Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por su presencia en este tercer seminario de la Asociación Latinoamericana de la Papa, que hoy día nos toca ver una presentación sobre el manejo agronómico del cultivo, del área temática manejo agronómico del cultivo de la papa. ¿Ya? Antes de presentar a nuestro expositor, bueno, aclararles un poco cómo es la mecánica. La idea es que va a tener 45-50 minutos de exposición y las preguntas y discusión vienen después de la presentación. ¿Ya? En ese sentido, pueden hacer preguntas cuando finalice la exposición a través del chat o también se puede hacer a través del micrófono. ¿Ya? Después de la exposición hay alrededor de 30 minutos para poder discutir y conversar de estos temas interesantes que nos va a exponer nuestro expositor. ¿Ya? Entonces, presento a nuestro expositor de hoy día, es Daniel Caldiz. ¿Ya? Daniel Caldiz, para mí es un honor poder presentarte. Daniel es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Hasta el año 2000 ejerció como profesor e investigador de la misma casa de estudio, especializándose en fisiología de cultivo. En el año 2000 obtuvo su doctorado de la Universidad de Wageningen en temas relacionados con el análisis de sistemas productivos de papa y restricciones de rendimiento en Argentina. Es ex investigador de CONICET Argentina, ha participado como director de más de 20 tesis de posgrado. En el año 2000 ingresó a la empresa internacional McCain Foods, primero ejerciendo como especialista en manejo agronómico del cultivo en Argentina, luego lo hace a nivel regional en Latinoamérica y finalmente alcanzó la posición de director global de investigación y desarrollo de la misma empresa, ¿ya? Investigación y desarrollo agronómico. Es coeditor de la revista científica Potato Research, ha participado como revisor de varias revistas científicas a nivel global. Durante su carrera ha desarrollado una amplia red de colaboradores, ¿no es cierto?, a nivel global, lo cual se ha reflejado en más de 100 publicaciones en revistas científicas de alto factor de impacto. ¿Ya? Ha publicado varios capítulos de libro y 3 libros acerca del cultivo de la papa. Por lo tanto, después de 20 años de experiencia en la academia y 20 años en la empresa privada, hoy nos comparte su experiencia y conocimiento en la exposición titulada Análisis de los factores que determinan, limitan y reducen el rendimiento en papa, posibles líneas de investigación en LATAM. Así que Daniel, es todo tuyo para que inicies tu charla. Muchas gracias por tu participación. Patricio, muchas gracias por tu presentación. Y lo primero que surge de todo eso es que no me cocino con el primer hervor, como decimos acá, ¿no? Pero bueno, feliz de poder compartir esta tarde con ustedes y agradezco, por supuesto, a la comisión directiva de ALAP por haberme invitado a tener esta conversación con ustedes. Sí, Patricio, si hay algo que se traba o que no se ve o que se desfasa el audio con las imágenes, me avisas, ¿eh? Ok, no hay Okay. problema. Esta tarde un breve pantallazo sobre el área de la producción y rendimiento de papa en el mundo, eh, algo sobre la agronomía del futuro, algo que se está hablando mucho, y después voy a entrar más en detalle sobre los macrofactores que impactan sobre el rendimiento, los microfactores, y mientras voy desarrollando estos dos puntos, voy a ir hablando sobre las posibles líneas de investigación que podrían prestarse atención en América Latina. Cuando hablamos de área de producción y rendimiento de papa, es interesante analizar por qué el cultivo se ha desarrollado como se ha desarrollado, ¿no? Y bueno, ahí yo acá hice un punteo de 4 o 5 razones. Una es la alta productividad por hectárea, otra es el aporte energético que hacen los tubérculos y también el aporte en vitaminas y minerales. Y en los últimos años, como todos saben, se ha avanzado mucho en conocer las propiedades que tienen algunos compuestos como antioxidantes y efectos que tienen sobre
la salud. Así que desde ya que en este grupo hablar mucho más sobre por qué es importante el cultivo es casi como redundante, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a raíz de esta importancia que el cultivo tiene en el mundo? Bueno, es que los rendimientos y la producción global ha aumentado desde el año 90, como se ve en la imagen de la izquierda, hasta el 18, 19, 20, la producción global ha aumentado y lo interesante es que el área cultivada ha disminuido, con lo cual esto implica que la producción global aumentó a raíz de aumentos en los rendimientos, que es una estrategia en la cual deberíamos poner foco, ¿no? Como vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Cómo se ha distribuido el cultivo? Obviamente sería súper interesante poder hablar alguna vez de cómo se distribuyó desde que se descubrió en los Andes, cómo se distribuyó en el resto del mundo. Pero esta es la foto hoy, ¿no? Con una gran concentración de cultivo en todo lo que se llama el cinturón productivo en Europa y en los principales países productores como China e India. Y después las zonas de producción que ya conocemos, todo lo que es el centro-este de los Estados Unidos y Canadá, la producción en los países andinos, en el centro-sudeste de Argentina, en todo lo que es el sur de Brasil y algunos otros lugares donde se produce como en distintos niveles y con distintas tecnologías en África, Australia e incluso Nueva Zelanda. Así que lo interesante es que desde su origen en los Andes, cómo el cultivo llegó a distribuirse a todo el mundo, ¿no? Y otra cosa interesante también es que en los últimos 30 años la producción ha aumentado más en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Es decir, que ha habido una adopción del cultivo en los últimos años mucho más intensa en los países en desarrollo que en los desarrollados. Esto como para que tengamos un panorama de dónde estamos hoy, la importancia que tiene el cultivo en el mundo y cómo deberíamos seguir de aquí en adelante, ¿no? Por eso acá, si bien voy a usar 2 o 3 slides nomás, pero para llamar la atención, ¿qué deberíamos hacer de aquí en adelante con el cultivo, ¿no? A veces es como que nos quedamos o nos acostumbramos a lo que hacemos, ¿no? Y yo acá traje una frase que dijo el que fue fundador, uno de los fundadores de McCain. Yo no puedo dejar de mencionar a McCain en muchas de mis charlas porque, bueno, trabajé 20 años, aprendí a valorar lo que hizo la compañía en el mundo, no solamente desde el punto de vista de los negocios, sino también desde muchos otros puntos de vista. Y uno de los cofundadores, Harrison McCain, decía que si la agronomía no estaba bien, nada más importaba, ¿no? Y él era un hombre que era un hombre de negocios, pero sin embargo tenía muy claro que la agronomía era crucial para el desarrollo del negocio, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar, no importa en la posición en la que estemos, si estamos aplicando hoy la agronomía correcta en cada una de nuestras situaciones, en cada uno de nuestros países, ¿no? Porque si no, y esto lo saqué no me acuerdo de qué lugar en Brasil, obviamente todos conocen esta frase de Einstein, ¿no? Que si queremos tener resultados diferentes no podemos seguir haciendo todo igual. Y hoy eso es algo que nos reclama la sociedad, creo, ¿no? A los que estamos involucrados en la agricultura. Hacer las cosas distintas, hacer las cosas mejor, y un poco de eso voy a hablar en los siguientes minutos, ¿no? Así que la idea es que pensemos en qué podemos cambiar para mejorar, qué podemos hacer para seguir siendo más eficientes en la producción, seguir siendo eficientes en la obtención de rendimiento, pero qué podemos hacer para que todo sea mucho más sustentable. Y siempre hablamos de factores que impactan sobre el rendimiento, y durante muchos años yo solamente consideraba el ambiente como componentes de esta fórmula de rendimiento, consideraba el ambiente, el genotipo y el manejo. Pero ya hace 4 o 5 años que en una charla que estaba dando para un grupo de agrónomos jóvenes de McCain, voy a acreditar la fuente, un colega de Francia me dice, pero en esa fórmula te falta sociedad. Y es cierto que falta sociedad, porque la sociedad nos impone una serie de leyes, de normas, de regulaciones,
y aún de restricciones en el uso de agroquímicos que impactan sobre el resto de los componentes de la fórmula, porque no en todos los países tenemos los mismos compuestos, los mismos agroquímicos, las mismas posibilidades tecnológicas. Entonces, todo lo que la sociedad hace impacta sobre los otros componentes de la fórmula. Y abajo ustedes van a ver una serie de logos de organizaciones vinculadas a la sustentabilidad o a las buenas prácticas agrícolas, que es algo que tenemos que hacerlo carne, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con esto en Argentina en el año 2006, muchos me dijeron, buenas prácticas agrícolas en papa, olvídate. Y sin embargo, después de muchos años, McCain llegó a certificar el 100% de su producción, prácticamente el 80% de sus papas almacenadas, todo bajo buenas prácticas de Global Gap. Y es una tendencia, ¿no? En el mundo que no vamos a poder escapar, sino que vamos a tener que aplicar cada día más. Y desde el punto de vista de qué podemos hacer en nuestro país o qué deberíamos hacer, bueno, uno de los temas es que debemos estar atentos a qué deciden los gobiernos y qué deciden los entes regulatorios respecto, por ejemplo, al uso de los pesticidas, ¿no? Y yo me hice ahí una ayuda de memoria, el caso de Temik en Sudáfrica, era como un producto, no vamos a discutir si era sustentable, no sustentable, pero era lo que funcionaba para controlar nematodes. Y de un día para el otro el gobierno decidió prohibirlo y los productores se quedaron sin esa herramienta que tenían. Insisto, no voy a justificar si era buena, mala, no voy a entrar en esa discusión. Pero el problema es que no hubo otra herramienta. Entonces uno tendría que estar atento en cada país, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el run run? ¿Qué van a prohibir? ¿Qué puede pasar? ¿Y con qué lo voy a reemplazar? Porque si no podemos padecer realmente desde el punto de vista de la producción y la calidad si nos sacan algún producto que es crucial o crítico para nuestra producción, ¿no? Y el otro punto es que, siguiendo con esta línea de pensamiento, tenemos que estar atentos a las necesidades de cumplir con nuevas normas o regulaciones. Y uno de los puntos críticos y que se habla bastante, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos, tiene mucho que ver, perdón, con lo que hablábamos en la previa, son las emisiones de carbono, ¿no? Y hay herramientas como el Cool Farm Tool, es una herramienta que nos permite, aplicada específica para papa, y nos permite saber cuántos son nuestras emisiones, si estamos trabajando, y algunas de las más importantes, ¿no? Nombré acá, en la producción de semilla, en el uso del riego, por todo el consumo que se hace de combustible, la aplicación de fertilizantes, agroquímicos, cosecha y transporte, todos son componentes del sistema productivo que generan emisiones de carbono. ¿Cuál es una estrategia para disminuirlas? Bueno, una de las posibles estrategias es aumentar los rendimientos por unidad de área, ¿no? Y hicimos un trabajo hace ya varios años con unos colegas del INTA y de la actividad privada en Argentina, y lo que demostramos es que cuanto más altos son los rendimientos, menores son las emisiones respecto a diferentes nutrientes. Entonces, esto es una estrategia que podemos seguir. Si queremos minimizar las emisiones de carbono, deberíamos pensar en cómo hacemos para aumentar los rendimientos. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades de mejora en los países, en los distintos países? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y hay muchísimo, sería todo un tema para hablar, ¿no? Así que con esto cubrimos rápidamente el capítulo sociedad. El otro capítulo es el capítulo ambiente, que por supuesto tiene muchísimo que ver con todo lo que son las interacciones entre el ambiente y la fisiología del cultivo, y es obviamente tanto como en la sociedad es un factor determinante, ¿no? Porque yo no puedo cambiar el clima en la zona donde estoy, tengo que adaptarme a esa situación climática, por eso es un factor determinante. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con el ambiente? Bueno, está súper afectado por el cambio climático, y al estar súper afectado por el cambio climático, tenemos que hacer hincapié en que está aumentando la concentración de dióxido de carbono, lo cual para la papa es beneficioso, está aumentando la temperatura, lo cual puede ser beneficioso en algunos casos,
Pero lo que hablábamos también al principio de la charla, las precipitaciones son muy regulares. Entonces, todo esto impacta sobre dónde producimos papa, si tenemos que ir a otras latitudes. Tenemos que analizar también, perdón, se cambió solo. Perdón. Tenemos que analizar también si las fechas en que estamos plantando el cultivo son las fechas óptimas, si en función del cambio climático no tenemos que adelantar o atrasar esas fechas, cuáles son los periodos que tenemos en esa ventana de producción y sobre todo cuál es el periodo disponible para la cosecha, ¿no? Porque lo que está pasando en muchos ambientes por los excesos de lluvia es que ese periodo de cosecha se acorta notablemente por las lluvias. Entonces, los días efectivos que tenemos para cosechar son menos por los días de lluvias. Y hay un trabajo muy interesante que yo les dejo acá la cita, que habla sobre los rendimientos globales de papa bajo el cambio climático, con adaptación al incremento en la fertilización por dióxido, es decir, el aumento del dióxido. Y estas son buenas noticias, ¿no? Porque las simulaciones, y algo hemos trabajado también nosotros hace unos años en McCain, simulando el aumento de dióxido y cómo impactaría en los rendimientos, y bueno, eso va a ser favorable. El tema es que en algunas regiones donde el impacto del cambio climático sea muy, muy alto por el tema de exceso de temperaturas, este incremento de dióxido no va a ser compensado por justamente las altas temperaturas que van a minimizar el rendimiento del cultivo. Pero en el caso de papa, el aumento de la concentración de dióxido en general va a ser beneficioso, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas que también me gustaría compartir. Eh, si analizamos el ambiente desde el punto de vista de la producción, no podemos dejar de pensar cuál es el impacto sobre las plagas y enfermedades. Y una de las cosas que está sucediendo y que puede suceder más intensamente es que al aumentar la temperatura durante los ciclos de cultivo, la cantidad de generaciones de algunos insectos aumente y eso hará que esa presión de esos insectos sea mayor sobre el cultivo. Y si las temperaturas aumentan y las plantaciones pueden ser antes, por ejemplo, si las primaveras, como está pasando hoy en Argentina, tenemos una primavera súper anticipada, no sé cuánto va a durar, pero el mejor detalle es que donde yo vivo ya tenemos todos los árboles brotados y estamos recién a fines de agosto. Así que evidentemente hay un impacto del cambio climático en lo que pasa con el ambiente y en lo que pasa con las plagas. Entonces la pregunta acá es como para decir, bueno, ¿y cuál es la situación en nuestros países? ¿Alguien se puso a investigar en los distintos países que estamos representando en esta tarde cuál es la situación de las plagas y enfermedades? ¿Cómo pueden impactar en el cultivo? Eso sería un aspecto interesante para comenzar a estudiar o para continuar si es que alguien ya lo empezó a estudiar. Y el otro componente de esta macroecuación, que dijimos era la sociedad, el ambiente, el genotipo, y después vamos a ver el manejo, son los genotipos, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos dos, Solanum tuberosum, subespecie tuberosum, que es la especie que más cultivamos, prácticamente la única que cultivamos en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, y en el resto del mundo, si bien también se hace algo en otros países andinos, pero esta es la especie predominante en los países del sur del cono sur. Y en cambio, en los países andinos, como bien sabemos, la especie predominante es la Solanum tuberosum subespecie andígena, que tiene características bien distintas, ¿no? Tiene un ciclo mucho más largo. Países andinos, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Venezuela, el cultivo en los últimos años ha ido en disminución. Perdón, había un audio Sí, asociado a esa imagen. sí. Les decía entonces que el genotipo es otro componente de esta ecuación que cada vez es más importante en lo que es a futuro resolver los problemas de adaptación y resolver los problemas de sustentabilidad. Y esto es algo bastante reciente, entre los investigadores de la Universidad de Wageningen y de Solinta han clonado y caracterizado el gen de autocompatibilidad que le va a permitir
a los fitomejoradores realizar un proceso de mejoramiento mucho más específico, mucho más focalizado y en mucho menos tiempo. Entonces, esto va a ayudar al desarrollo de genotipos con mucha más adaptación o con mucho más atributos, en lograr mucho más atributos en forma mucho más rápida. Uno de los aspectos que yo creo que tenemos que prestarle súper atención es al tema de la resistencia al tizón tardío a través de los organismos genéticamente modificados. Yo sé que esto también genera muchas contradicciones, pero creo que evidentemente si uno mira lo que se ve en la imagen de la derecha de la pantalla, entre lo que pasa con un organismo genéticamente modificado y otro que no, con resistencia a tizón, es evidente que esta es una estrategia a seguir. Pero no es la única, y hay otros avances, por ejemplo en Argentina, un grupo de la Fundación Leloir descubrió un gen que permite resistencia a la sequía y a los suelos salinos, con lo cual decía, hay muchas posibilidades de incluir esos genes en nuevas variedades o en las variedades nuevas con ese agregado o ese atributo agregado de resistencia a sequía y a salinidad. Algunas cosas más vamos a hablar ahora sobre el genotipo cuando hablemos de los microfactores. Variedades. Perdón, ¿Cuáles son los microfactores que impactan sobre el rendimiento? Ustedes vieron que yo hablé de los macrofactores, eran sociedad, ambiente, genotipo y manejo, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el genotipo, hay características particulares, por eso les llamé microfactores, que tienen que ver con las características de los genotipos respecto a cómo interceptan la radiación, que es crítico para la producción de rendimiento y materia seca, cómo la transforman a esa radiación, qué hacen con la radiación interceptada, y cómo es la partición de toda la biomasa que acumula el cultivo, y además cuánto de la materia seca se concentra en los tubérculos, que es un aspecto importante para, sobre todo, las papas que se destinan a la industria. Y esto, si se quiere, puede estar graficado en este slide, la radiación interceptada es el primer paso en la conversión de la radiación o eficiencia de uso de la radiación. Esa radiación que se interceptó se va a transformar en distintos componentes del crecimiento diario, como sea lo que se destina a los tubérculos, el crecimiento de raíces, tallos y hojas. ¿Y qué tiene, y qué es? Esto está acompañado, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Esto es una curva de crecimiento bastante normal, donde luego de la plantación la cobertura del suelo va evolucionando hasta alcanzar el 100%, y luego, después de X cantidad de días, empieza a caer. Y esto dependerá, por un lado, del ciclo de la variedad, pero por otro lado del ambiente. Ahora, esta es la situación normal. Ahora, qué interesante sería, como la radiación interceptada acumulada está directamente relacionada con el rendimiento, qué interesante sería que pasara esto, ¿no? Que fuéramos de 0 a 100 rápidamente y que mantuviéramos toda esa cobertura del suelo el máximo posible para incrementar los rendimientos. Y no se olviden que dijimos hoy que incrementar los rendimientos es una de las estrategias para minimizar el impacto sobre el ambiente. Bueno, hay muchísima información de diferentes trabajos que indican que el rendimiento es una función de la longitud del periodo de crecimiento. O sea, si el periodo de crecimiento es muy corto, esos rendimientos tienden a ser menores. Si el periodo de crecimiento es más alto y la cobertura, se refiere a la cobertura, es más alta, el rendimiento es mucho mayor. Y uno de los aspectos que trabajamos hace poco con Diego Santos, un estudiante del posgrado en Balcarce, fue justamente en 4 cultivares distintos. Diego estudió a lo largo de 2 años la evolución de la cobertura y la intercepción de radiación, y también estudió cuál era la eficiencia de uso de las distintas variedades y la partición o el índice de cosecha. Y lo súper interesante de todo este trabajo, que
no puedo entrar en todo el detalle. Lo súper interesante de todo este trabajo es que él encontró que había diferencias en la radiación interceptada, en algunas variedades, por ejemplo, si consideramos Royal, el valor era mucho más alto que en el resto de las variedades. La eficiencia de uso también era mucho más alto en Royal que en el resto de las variedades, y el índice de cosecha era bastante similar. Con lo cual, esto nos está diciendo que la radiación interceptada y la eficiencia de uso de la radiación son dos mecanismos que nos permiten aumentar los rendimientos y que tendríamos que estudiar o analizar qué oportunidades podría haber en nuestros casos, en los programas de mejoramiento de cada uno de nuestros países, encontrar si hay genotipos que pudieran responder a estas dos características que encontramos en este caso, en esta variedad Royal, que fue mayor radiación interceptada a lo largo del ciclo y mayor eficiencia en el uso de la radiación. Bueno, y ahora sí vamos al último componente de los macrofactores, que es el manejo. Y uno de los conceptos que más se habla cuando se habla de sustentabilidad y se habla de recuperar, sobre todo recuperar los suelos, es lo que hoy se está considerando como agricultura regenerativa, que no es ni más ni menos que proteger y mejorar la salud del suelo y la biodiversidad. Hace poquito leía una frase de un agrónomo que decía que si plantamos siempre lo mismo, nuestros rendimientos van a ser muy inestables, pero que si plantamos diversos cultivos, nuestros rendimientos van a ser cada vez más estables. Y eso tiene que ver con lo que decimos acá, ¿no? De la biodiversidad. Impulsar el uso del manejo biológico y no químico, algo que está en boca de todo el mundo. Minimizar las labores, que en papa es una estrategia o una táctica bastante difícil de implementar. Y hacer un uso más eficiente de los recursos, como decíamos recién. Bueno, si yo voy a producir en una hectárea, saquémosle, como decimos nosotros, perdón la expresión poco académica, saquémosle el jugo a esa hectárea y hagamos un mejor uso del recurso suelo, nutrientes, agua y pesticidas, ¿no? La ideal sería crear un sistema, un ecosistema que nos permita aumentar los rendimientos, mejorar la captura de CO2, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Esa sería la situación ideal. Y hay dos grandes empresas en el mundo, una es McCain y otra es PepsiCo, que están trabajando y que tienen como objetivo para el 2030 llegar a producir todos sus cultivos, todas sus toneladas, bajo este sistema de agricultura regenerativa. Cosa que no es poco, ¿no? Son muchas hectáreas, muchas toneladas a nivel global que estas empresas quieren producir de acá a unos años bajo este sistema de agricultura regenerativa. Y el otro punto que hace yo muchos años lo observé, y creo que fue uno de los pioneros, me pueden desmentir, pero donde yo la primera vez que vi biodiversidad real en un campo de papa fue en Holanda, ¿no? Y en Francia. Entonces dejaban franjas de las plantas naturales de ese suelo, de ese lote, y al lado hacían el cultivo de papas, pero dejaban fajas de la vegetación natural. Y esa vegetación natural tenía muchas ventajas porque hacía que hubiera efectos, insectos benéficos, se mejoraba la infiltración del agua, se disminuían las escurrentías, en fin, traía un montón de ventajas al cultivo. Entonces, la otra pregunta es si nosotros, conociendo estos temas y conociendo lo que les voy a mostrar ahora, que viene de este trabajo de Leclerc y colaboradores, es súper interesante esto, ¿no? Si nosotros seguimos cultivando como hasta ahora, esto es lo que va a pasar con la diversidad, cada vez va a ser mucho menor. Si tomamos algunas medidas, las vamos a mejorar, y si realmente tomamos medidas serias, y hacemos además una producción sustentable y un consumo sustentable, la biodiversidad puede ser revertida distinto a lo que sería hoy la situación esta como definida como business as usual, ¿no? Así que hay dos grandes cosas que tenemos que pensar en el manejo del cultivo. Y es imposible en lo breve de esta charla hablar de todos los aspectos del manejo del cultivo, que a mí me gusta dividirlos en los determinantes, ya los vimos, ¿no? Los determinantes del rendimiento son
el ambiente, porque no lo podemos modificar, y el genotipo, porque una vez que lo plantamos, tampoco lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué podemos cambiar nosotros? Es el manejo del cultivo. Y hay dos grandes grupos de manejo de factores, que son los limitantes del rendimiento, algunos de estos voy a tratar en la charla, y después están los que reducen el rendimiento, que tiene que ver con la presencia de malezas, plagas y enfermedades, que vos, Patricio, avísame cómo vamos con el tiempo para ver si podemos llegar a tratarlos. Uno de los aspectos que a mí me interesó siempre, desde hace ya más de 10 años, probablemente más, es ¿qué hacemos con el lote? ¿Cómo elegimos el lote? ¿No? A veces no tenemos elección, a veces en determinados sistemas de producción minifundistas, no hay elección. Bueno, si no hay elección, no hay elección, habrá que ver qué otras cosas podemos hacer. Pero en sistemas donde hay grandes extensiones de tierra, tendríamos que considerar muchos de estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el acceso al lote? Porque después, si el acceso es complicado en la época de cosecha, podemos tener problemas. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es el tipo de suelo? Y hoy hay herramientas digitales de muy fácil acceso, que son las imágenes satelitales históricas, que nos permiten tener el nivel de productividad histórico de esos lotes, basados en muchos índices verdes. En general el más común es el NDVI. Entonces ese NDVI histórico promediado nos dice, bueno, en este lote, por ejemplo, las zonas más claras son las de menor productividad, las más oscuras las de mayor productividad. Entonces, obviamente, si yo puedo hacer esto con anticipación y tengo la posibilidad de elegir un lote u otro, me voy a ir a elegir el lote donde la productividad sea más alta. Lo interesante es que cuando hicimos este trabajo hace muchos años, y uno veía el lote, este lote lo había elegido uno de los mejores productores de papa del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y uno lo veía a ojo desnudo y decía, este lote es fantástico. Pero cuando le aplicábamos esta tecnología de imágenes, veíamos que ese lote no era tan fantástico en lo que ocultaba para nuestros ojos desnudos, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto que tenemos que desarrollar, y acá la pregunta es, ¿qué tanto está desarrollada esta tecnología? No es una tecnología cara, es una tecnología de fácil acceso y que nos puede traer muchísimos beneficios. Y además, esto lo podemos asociar en una etapa siguiente a lo que es manejar los ambientes, porque cada una de esas zonas de productividad histórica distinta tiene que ver con o la profundidad del suelo, o con la fertilidad natural del suelo, o con la compactación, o con presencia de nematodes o contaminantes. Cuando hicimos este trabajo en forma remota con mis colegas de McCain en China, uno de los lotes tenía una zona de bajísima productividad. Entonces le dijo, bueno, le digo, ¿por qué no vas a ver qué pasa? Y fueron a ver, y era un lugar donde se habían acumulado durante años residuos de contaminantes. No sabían cómo habían llegado, pero estaban ahí. Y esa era la zona de menor productividad de todo el campo. Pero yo les digo, hoy hay muchísimas herramientas que podemos aplicar y que podemos llevar a la práctica para hacer un mejor uso del recurso con laboreo variable, fertilización variable, plantación con densidad variable y riego variable, ¿no? Entonces, mi punto es, hay oportunidades para desarrollar esta tecnología, porque me decir, no, mira, en la zona que produzco yo, o en las laderas de los Andes, o en la zona que produzco, no puedo hacer estas cosas. Bueno, pero a lo mejor les despierta el interés de decir, bueno, ¿y qué puedo hacer si no puedo aplicar esto? ¿Qué otra cosa puedo aplicar? Lo súper interesante es que esto nos evita mucho uso ineficiente de los recursos, ¿no? Miren, este es también un trabajo que hicimos hace algunos años acá en el sudeste de Buenos Aires. La zona de alta productividad de ese lote que les mostraba rindió 104 toneladas y la de baja productividad 70 toneladas. Si yo las manejé a las dos igual, poniendo la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de cortes de papa, etcétera, evidentemente no hice un buen uso del recurso, porque tendría que haber puesto más recursos en esta zona y menos recursos en esta otra. O sea que ese es un punto súper interesante también para considerar. Fertilización, bueno, hay cosas que parecen súper básicas, ¿no? Pero ¿estamos usando el fertilizante más adecuado para la situación que tenemos? ¿La dosis es la correcta o estamos usando lo que venimos usando históricamente porque sí? ¿Lo aplicamos en el momento correcto o lo aplicamos tarde? ¿O nunca lo aplicamos y lo ubicamos adecuadamente desde el punto de vista de la posición del corte y cómo crecen las raíces y dónde ponemos el fertilizante? Son todas cosas que parecen muy básicas, pero que está bueno revisitarlas. Y el otro punto interesante es
miren la cantidad de nutrientes esenciales que puede aprovechar el cultivo. ¿Sabemos si todos los nutrientes que el cultivo los necesita los tenemos en el momento y en la cantidad necesaria? Y cuando vamos a fertilizar, esto es un trabajo súper interesante que hizo el equipo de INTA y de la Facultad de Ciencias Agrarias en Balcarce, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta a los nutrientes? Y fíjense que la mejor respuesta nos dice, bueno, no, lo que tengo que hacer es aplicar siempre nitrógeno. Sí, pero sin embargo, hay una muy buena respuesta con el fósforo, hay una buena respuesta también con el azufre, y alguna respuesta con otros nutrientes que quizás no les hemos dado tanta importancia en el pasado, pero que hoy sabemos, zinc, boro, calcio, que en distintas regiones donde se produce papa, ya no es más la fertilización con NPK o azufre, sino con otros nutrientes. Así que este es el otro punto que yo digo, bueno, ¿cuáles son los nutrientes más limitantes en nuestra situación, en nuestras regiones? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes? Bueno, y el otro tópico que tiene que ver muchísimo con lo que también hablábamos al principio en la previa, es con la cada vez más alta escasez, por un lado, demanda de agua por parte de los cultivos y por otro lado, escasez del agua que se recibe en las cuencas, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de riego, tenemos que ser cada vez más eficientes. Y en muchos casos se está tendiendo a ir a sistemas donde el uso de riego es más eficiente, como el uso del agua, perdón, es más eficiente como el caso del fertirriego. Hace poco vi un sistema de fertirriego asociado al pivote. Las mangueras de fertirriego se conectan a cada uno de los picos, van entre los surcos y descargan el agua en la misma manera que si fuera un sistema de riego por goteo convencional, con lo cual el ahorro de agua también es muy grande. Y el otro punto que cuando diseñamos un equipo de riego es, y yo les digo, parecen básicos, ¿no? Las cosas, y nos pueden decir, pero cuando decidimos dónde vamos a poner un pivote, ¿tenemos el agua necesaria para ese pivote? Porque si no vamos a estar regando de menos y no vamos a ser eficientes en decir, tengo más rendimiento por unidad de área. Y si armo tarde el equipo de riego y mi frecuencia no es la óptima, sobre todo en momentos críticos como el inicio de tuberizón y el llenado, tampoco voy a ser eficiente en el uso del recurso, ¿no? Y ni hablar de monitorear el nivel de humedad para saber si tengo que regar o no tengo que regar, que es otro punto súper crítico también, ¿no? Bueno, y ahora los factores que reducen, entiendo que voy bastante rápido, pero bueno, después tenemos la serie de preguntas si quieren aclarar algo, ¿no? Los factores que reducen el rendimiento son aquellos que menciono acá, ¿no? Malezas, plagas, nematodes, enfermedades. Y esto, ¿cómo manejarlos? Bueno, para mí no hay otra manera que no sea en forma integrada, ¿no? O sea, tenemos que saber qué es lo que tenemos que saber cuáles son los niveles que nos afectan, y luego tenemos que aplicar un manejo basado en soluciones racionales que impliquen un manejo integral, que podemos hacer labores culturales, podemos hacer control biológico y que nos podamos valer también de la agricultura de precisión. Hoy hay muchísimos ejemplos que nos permiten hacer hincapié en el uso de la agricultura de precisión. Y otro aspecto que surgió en una conversación con un colega agrónomo hace poco, hablando de los factores que reducen el rendimiento, todos los años aparecen un sinnúmero de productos, ¿no? Ya sea químicos o biológicos. Y algo que estuvimos conversando es, bueno, en muchos casos a lo largo de los años yo he encontrado que hay ciertos agroquímicos o ciertos biológicos que machean mejor o que se llevan mejor con unas variedades que otras. Y sería súper interesante saber, a lo largo de los años, y para los diferentes países y para la disponibilidad de productos en los diferentes países, cómo es esa sintonía entre un agroquímico y una variedad o entre un biológico y otra variedad. Y hay muchísimas evidencias. Uno de los trabajos más completos que leí es de una colega austríaca que no me acuerdo la cantidad de microorganismos que evaluó y que eran algunos compatibles, muchísimo más compatibles que otros en mejorar la productividad de la papa. O sea que hay posibilidades de hacer muchísimas cosas, pero tener una idea general de decir, bueno, a ver, este fungicida va mejor con esta variedad. Nosotros tuvimos un caso de muchos años en Argentina
cuando empezamos a desarrollar los tratamientos con fungicidas sistémicos para las semillas, que había un fungicida que iba perfecto con la variedad Shepudi y otro fungicida que iba perfecto con la variedad Innovator. Nunca investigamos la razón, pero los resultados estaban a la vista. Y otra cosa que, por lo menos yo a lo largo de los años aprendí, muchas veces uno va o habla con algún agricultor o escucha un comentario que dice, no, porque apliqué tal producto y no funcionó y no sé, no. Yo lo que les digo es, ¿por qué no revisamos cuáles son las condiciones en que aplicamos agroquímicos? Porque muchas veces, y sobre todo me refiero a cuando estamos usando productos súper probados de compañías de años, compañías serias, compañías que hace años que están en el mercado, ¿algunos se imagina que esas compañías van a liberar un producto que no funcione? Me parece que no. Pero ¿cuántas veces podemos estar haciendo nosotros una mala aplicación porque lo aplicamos con muy baja humedad, con temperatura muy alta o con el viento que no es el adecuado? Bueno, este cuadro simplifica bastante bien este, qué condiciones son las que deberíamos usar para aplicar agroquímicos, ¿no? Entonces yo digo, es necesario en nuestros países relevar las condiciones de aplicación. El estado de las máquinas pulverizadoras, una vez hicimos ese trabajo en el 2006, trajimos una especialista en calibración de máquinas. En aquella época no había muchos productores para McCain, y no sé cuántas máquinas fuimos a calibrar, y todas encontraba algo el especialista. Yo sé que esto ha cambiado mucho en muchos países, pero no está de más decir, cuando vamos al campo, ¿y cómo está calibrada la máquina? Y estamos aplicando la dosis que corresponde, en el momento que corresponde, estamos chequeando cuál es la eficiencia de la aplicación. Creo que son cosas importantes a tener en cuenta. Y algunas cosas novedosas que están apareciendo son las máquinas autónomas, ¿no? Hoy ya hay algunos robots como este de Carbon Robotics que utiliza cámaras de láser para eliminar las malezas. Entonces, en la medida que esta tecnología se desarrolle y que como todo lo que ha pasado en tecnología se vaya haciendo más accesible desde el punto de vista económico, obviamente que esto va a ir de alguna manera en contra del uso de agroquímicos o va a ser una manera de complementar el uso de agroquímicos, ¿no? Esto con malezas. Cuando pasamos a enfermedades, la enfermedad crítica en papa es el tizón tardío, y bueno, en el hemisferio norte han desarrollado un sistema que se basa en la captura de esporas, y eso permite tener con mucha anticipación los resultados de la presencia de esporas en el campo para tomar decisiones. Yo le dejé acá la web para que lo vean, no puedo hablar en detalle de todo el sistema. Pero es súper interesante porque cuanto antes podamos detectar una amenaza en el cultivo, mucho antes vamos a poder actuar en forma lógica, ¿no? Esto complementaría los sistemas de alarma que tanto se han desarrollado en algunos países. Bueno, hoy les decía algo interesante que hicimos hace muchos años en Argentina fue los tratamientos sistémicos en condiciones donde la presión de fitóftora es muy grande al inicio del cultivo, en lugar de esperar a aplicar en el cultivo, que mucho de lo que aplicamos va al suelo, porque las plantas están recién emergidas, si hacemos tratamiento con sistémicos, lo que logramos es que proteger a ese cultivo, y esto lo hicimos para distintas variedades, con estos tratamientos y dependiendo también de la concentración, de la dosis del tratamiento, perdón, de la dosis, cuánto tiempo podíamos proteger el follaje. Y lo que encontramos es que con estos tratamientos, sobre todo usamos mucho el dimetomorf, teníamos hasta 4 semanas, y era una medida de protección, porque en realidad era más, pero 4 semanas de protección cuando hacíamos la aplicación en el corte recién cortado para que permitiera la absorción del fungicida. Bueno, voy a saltar ahora al tema de insectos. El tema de insectos, como a muchos les preocupa el uso de los insecticidas, un grupo de holandeses desarrolló esta máquina que lo que hace es, de alguna manera, colectar los insectos del cultivo y evitar la aplicación de agroquímicos. Entonces también, de estos puntos, ¿hay algo que podemos aplicar en nuestros países
para las plagas que son comunes en nuestros países. Y yo les dejo todas las referencias, ¿no? Así que bueno, si llegaron hasta acá, si nosotros queremos esto, queremos ver cultivos como ese, queremos ver papas para consumir como las que estamos viendo, yo creo que el mensaje es que tenemos que integrarnos. Tenemos que integrar el ambiente, el genotipo, el manejo y la sustentabilidad. No hay manera de avanzar si no logramos esto. Si no integramos el ambiente, si no integramos la sociedad, si no integramos las diferentes condiciones de cultivo. Pero también es importante integrar estas cosas que menciono acá, ¿no? Perdón, pero me quedó un touch de ahí de un audio que grabé hace un tiempo con esta imagen, ¿no? Pero esto es algo que muchas veces nosotros, sobre todo los latinos, no aprovechamos, no integramos. No solamente no integramos lo que mostré antes, como era la sustentabilidad con el ambiente, con el manejo y con el genotipo. No integramos las distintas áreas del saber, las distintas áreas de la cadena, ¿no? Es que como la academia va para un lado, los agricultores van para el otro, la industria va para un lado, las organizaciones van para el otro. Y me parece que esto también es algo de lo que tendríamos que pensar como regenerativamente, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacer para aprovechar más todo el know-how que hay en la academia, en los agricultores, en la industria, en las organizaciones? Y hay muchas veces tiene que ver con decir qué nos queremos replantear para llegar a alcanzar una situación de aumentar los rendimientos en forma sustentable, considerando todos estos aspectos que mencioné y algunos otros más, por supuesto, pero si no integramos, me parece que no vamos por el buen camino. Bueno, llegamos al final. Yo les dejé también en la charla muchas referencias de la información que presenté, y también les dejé el link a 4 videos que tienen que ver con el manejo de la edad fisiológica, el crecimiento de las raíces, la agricultura de precisión y la madurez del cultivo, que son 4 temas que están estudiando hoy en Holanda. A mí un día me encantaría, si me invitan de vuelta, después de, si me tuvieron paciencia para hoy, para hablar sobre todo lo que es el manejo de la edad fisiológica. Así que bueno, con esto llegamos al final y les quiero agradecer, por supuesto, a la LAP y a Patricio por haberme dado esta oportunidad y haber podido conversar con ustedes sobre estos temas. Así que bueno, desde ya muchas gracias y espero que hayan aprovechado, aunque sea una parte de todas estas, de toda esta información. Patricio. Muchas gracias, Daniel. Anduviste perfecto con el tiempo, así que estamos muy bien porque nos deja tiempo para poder discutir en estos temas, conversar, ¿no es cierto?, sobre todos estos temas que nos mostró Daniel. Tenemos 30 minutos para poder interactuar y, bueno, poder sacar algunas conclusiones o comentarios respecto a esta charla. Vuelvo a repetir, pueden hacer preguntas directamente de audio o también se pueden hacer por el chat. ¿Ya? Dejo la palabra a quien quiera preguntar o comentar o discutir algún tema que le pareció interesante. Don Francisco Vilaró. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. No, mi preocupación, más allá del planteo que comparto, está dirigido, o sea, mi preocupación es respecto al genotipo. Bueno, porque es lo que estoy vinculado. Lo que yo veo es que estamos tratando de cambiar sistemas de cultivo, enfoques, ser más protectores del ambiente, no contaminar, mejorar los rendimientos, todo. Pero no cambiamos las exigencias comerciales y la rutina comercial de que el mercado pasa por determinado sistema comercial que prioriza pavadas en lugar de priorizar lo que estamos buscando, rendimiento, rusticidad, frente a enfermedades, a sequía,
el mejor uso de fertilizantes. Normalmente los mejoradores estamos descartando muchísimos genotipos valiosos porque no tienen el color exacto o porque no tienen detalles cosméticos que al consumidor no le importan, pero el que decide es el comprador del supermercado. No sé si me explico, si es un tema pertinente para discutir acá, pero es una preocupación permanente, la dificultad de seleccionar para mejora de rendimiento. Por lo general, estamos forzados a seleccionar por criterios más que nada comerciales, sin tener en cuenta todos los demás factores que estamos viendo que son importantes, y no sé cómo cambiar la idea es que se llegue un poco a difundir, a cambiar la cabeza, así como se está reconociendo el cambio climático y los problemas de cuidar el ambiente y todo lo demás. Deberíamos tratar de cambiar también la cabeza del sistema comercial. No sé, era un poco sobre eso nomás. Bueno, no es que te voy a contestar nada, pero coincido con vos en parte, y por eso es que al final uno de los últimos slides míos es la integración. Si nosotros no integramos lo que hacemos en agronomía con lo que requiere la industria, con lo que requiere el mercado, con lo que requiere, con el know-how de las asociaciones y demás. Y esto es histórico, Paco. Es histórico. Nosotros tenemos más de 40 años en el cultivo. ¿Y cuándo se logró que en nuestros países, y lo digo críticamente, ¿no? ¿Cuándo se logró que en nuestros países pusiéramos el foco en lo que realmente importa y no en lo que decide uno o dos operadores en el mercado? Y te entiendo, es como una contradicción. Pero bueno, no por eso tenemos que dejar de decir lo que tenemos que decir. Porque si nos vamos a quedar con, y no, esto no va a prosperar, entonces, bueno, no hagamos nada. Cerremos todas nuestras computadoras, yo preparo la caña, me voy a pescar con mosca y me evito toda esta discusión. Pero... No, yo tomo la posta del planteo tuyo. Lo que digo es, no lo digo en el sentido de rendirnos, sino de tratar de incidir sobre ese sector, de cambiar cabezas, de informar, de comunicar. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero no es una tarea fácil, y por eso es que ya te digo, mi último slide tiene que ver con la integración. Si no integramos estas cosas, nosotros como, si vos querés, agrónomos, me animo a decir investigadores, no sé todos los que hay, todos los rubros que están representados, ¿no? Pero si nos quedamos dentro de estos rubros, y bueno, poco vamos a poder hacer con el resto. Así que si tenés alguna forma en la que podamos interactuar o alguna iniciativa, dispuesto para hacerlo. Gracias. Estás muteado, Patricio. Perdón, gracias, Francisco. No, lo que quería comentar es que a lo mejor si podemos producir, ¿no es cierto? Pero el consumidor es el que podría finalmente decidir, y en ese sentido, si fueran más exigentes desde el punto de vista ambiental, tal vez se podría a lo mejor, como mostró Daniel, el tema de la huella de carbono, si los pudieran a lo mejor tomarlo en cuenta en el momento de decidir qué comprar el consumidor, a lo mejor eso podría generar un tiraje hacia variedades más rendidoras y a lo mejor dejar otros aspectos más de lado. No sé cómo lo ves, Daniel, tú que estuviste... No, pero algo que me olvidé de mencionarle en la conversación a Francisco, es que en este último tiempo he estado colaborando con un productor de semillas en Argentina que se dedicó a incorporar nuevas variedades, ¿no? De diferentes orígenes. Y te puedo asegurar que me quedé asombrado de ver los rendimientos y la calidad de esas nuevas variedades. O sea, un poco, no quiero contradecir lo que dijo Paco,
Paco, ¿no? De que, bueno, buscamos rendimiento y en realidad tenemos que sacrificar rendimiento por buscar ese aspecto de calidad. Pero yo he visto en variedades de origen americano y europeo, en las últimas que he visto en esta última campaña, rendimientos increíbles que eran impensados para años atrás, con una calidad de aspecto, o para mercado o para industria, fantástico. O sea que también los fitomejoradores han hecho su trabajo, ¿no, Paco? No es que algunos dicen, no, pero no, han hecho su trabajo. Y yo creo que cada vez más esto lo tienen incorporado los líderes de todo el mundo, ¿no? Lo tienen incorporado que tenemos que ser más sustentables. Esta variedad que yo mencioné, Royal, que es una variedad de origen dinamarqués, rinde 100 toneladas, como nada. Y es mucho menos eficiente, mucho menos exigente en el uso del nitrógeno. Es una variedad menos uso del nitrógeno, te rinde más y vos me decís, y el aspecto no es el mejor, pero es súper productiva. Claro, pero se va al mercado, se va una bolsa al mercado está bien, pero y te va a decir, no, tráeme por el mercado, Paco, pero claro. No todo pasa por el mercado. Bueno, pero al final es el que nos ata las manos. No creo que sea tan así. Hay muchas oportunidades para usar las variedades para otras cosas. Si Royal es muy buena, ¿por qué se sigue plantando solo en punta? No, pero ¿quién determina eso? Estoy diciendo que Royal es una variedad excelente desde el punto de vista productivo, pero no es una variedad para el mercado. Bueno, ¿ves? Ahí tenés. Bueno, ese es el tema. Bueno, sigamos. Daniel, es un tema. La renovación varietal, en todo caso, es cada 20 o 30 años. Entonces, es frustrante. O sea, es difícil incorporar mejoras. No estoy de acuerdo, Paco. No estoy de acuerdo. Bueno. Porque si no nos vamos a quedar, no, perdóname, pero nos vamos a quedar con tu frustración. Y yo no estoy de acuerdo. No es, lo mío no es derrotista, digo, pero es evidente que la renovación varietal en papa son varias décadas. El mejor ejemplo es Russell Barman. Entonces, y Russell Barman no tiene ninguna ventaja agronómica, sino comercial y de imposición de marca. Entonces, mientras no cambiamos un poco ese chip, todo lo demás que cambiemos cuesta. Sí, si me permite, Daniel, sí, ese tema de la renovación varietal es muy importante. Y yo creo que, por ejemplo, si en países como Uruguay, Argentina, digamos, todavía se prefieren estas variedades antiguas. En África, por ejemplo, la Victoria, que es una variedad antiquísima, la siguen y la están, a través de la ingeniería genética, le están incorporando los factores que necesita. En ese sentido, eso es muy importante. Yo veo que es más importante todavía eso en la zona andina, porque queremos una papa y ahí queremos, y esa es la que se quiere mejorar. Quizás es un poco más relativo porque de todas maneras hay renovación de varietales en caso de Argentina, Uruguay. Pero en Asia, por ejemplo, ahí sí posiblemente sean más relajados en lo que sería la renovación. Posiblemente que ellos no tienen tradición, ¿no?, en lo que respecta a papa, y entonces están aptos a recibir, digamos, otras variedades, a quienes se produzcan, que se generen a través, por ejemplo, del mejoramiento a nivel diploide, ¿no? Puede ser. En ese sentido, Daniel, tú has mencionado unos microfactores muy importantes para incrementar los rendimientos. ¿Hay alguien que esté, digamos, atrás de esos microfactores, como la interceptación, por ejemplo, de radiación, etcétera, que esté asociando los genes que están recibiendo, digamos, están participando en esa interceptación para incrementar los rendimientos con edición génica? No, y la otra pregunta de una vez sería, ¿en algún sitio se está utilizando esa propuesta de franjas para conservación de la biodiversidad al costado de los cultivos? Sí, en Europa es común. En los cultivos de industria en Europa es muy común.
Holanda, Bélgica, Francia son los casos que conozco que se usan esas franjas de vegetación natural a los costados, en el centro del cultivo. Quitan algo de superficie de cultivo, sí, pero como son eficientes en el uso de los recursos, siguen teniendo rendimientos muy altos por unidad de área. Más o menos, ¿de qué tamaño son esas franjas? No son más en una hectárea puede haber 2 franjas de 4 metros lineales, una en un lateral, otra en el medio, no más que eso. Y plantas hospedantes, digamos, de insectos que afectan al cultivo, no influye en realidad. No, porque si no, a ver, si esas plantas, si esa vegetación natural estuviera siendo hospedero de insectos perjudiciales, evidentemente no lo estarían usando. Y con respecto a la interceptación de radiaciones y los genes involucrados y edición génica, ¿hay alguien que esté interesado en eso? Contesté antes que contesté muy rápido que donde yo sé no, hasta donde yo sé no. Gracias. Interesante tu presentación, Daniel. Bueno, muchas gracias, Enrique. A Paco no le gustó, pero bueno, no importa. No sea peleador. ¿Hay más dudas? No soy peleador. Es un tema súper interesante que creo que tenemos mucho para discutir de eso. Sí. En ese sentido, por ejemplo, los programas de mejoramiento. ¿Qué tanto, por ejemplo, se está usando estas tecnologías que mostró Daniel? Por ejemplo, en estos sensores remotos que pudieran ayudarnos a identificar tempranamente genotipos prometedores. Eso podría ser un tema que podría beneficiar al mejoramiento. Y yo conozco por lo menos uno en Europa de una empresa privada que está digitalizando todo su sistema. Y tienen un sinnúmero de compañías productoras de semillas y productoras de variedades, tienen un convenio muy grande con la Universidad de Wageningen para encontrar indicadores específicos del envejecimiento de las semillas. O sea, están en la dirección, no tiene que ver con las variedades, ¿no? Pero si vos podés encontrar en las distintas variedades cuál es el indicador del envejecimiento de las semillas, podés hacer un mejor uso de las variedades según el destino que quieras. Así que no se aplica directo al mejoramiento, pero sí se aplica a que las empresas fitomejoradoras o semilleras, como le dicen en Europa, van en la dirección de decir cuáles son todas las tecnologías que puedo aplicar y las tratan de aplicar. O sea, en ese sentido, me da la impresión como que Papa va un poco más atrasado en comparación, por ejemplo, a los programas de mejoramiento de trigo. Sí, puede ser, sí. En el uso de herramientas para ser fenotipiado. Por ejemplo... Bueno, fíjate que acá en Argentina se liberó hace poco un trigo resistente a sequía con este gen que mostré yo, y en Papa todavía ni miras tenemos de avanzar con eso desde el punto de vista, si querés, comercial. Claro. Entonces ese sería como un cuello de botella que podría asistir de repente al mejoramiento para encontrar en generaciones tempranas prometedores genotipos, pero claro, hay que desarrollar la ciencia detrás de eso también. Sí. Pero bueno, la idea de la charla era motivar esta discusión y motivar estas ideas y motivar a gente joven a que diga, bueno, a ver, ¿qué puedo investigar en el futuro que sea que contribuya a mejorar los rendimientos dentro de un marco sustentable en mi país, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esto. Y en ese sentido, bueno, también cabe la pregunta de cuáles son las brechas en cada país, ¿no es cierto? Eso tendría que estar bien claro realmente en qué nivel estamos. Por ejemplo, en Chile estamos alrededor de 30 toneladas por hectárea, pero sabemos que en el sur de Chile el potencial es cercano a 100. Claro. Entonces, claro, independientemente de la variedad, están los factores agronómicos que hay bastante deficiencia. Es un trabajo, Patricio, yo sé que has trabajado en eso y yo también muchos años, es un trabajo que me encantaría hacer para toda Latinoamérica, ¿no? Si pudiéramos, ¿cuáles son las brechas de rendimiento en cada país en las zonas de producción?
Claro, eso sería un trabajo muy, muy, muy informativo, estaría lindo. Sería un trabajo que tendría que promover la asociación, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles Bueno, son la las idea, brechas de rendimiento en cada uno de los países? Y podríamos armar un equipo para trabajar en eso, los que trabajamos en modelos de simulación, los que que manejan los datos de clima. Es un trabajo súper interesante. sí, bueno, la idea de este seminario, bueno, aparte de hacer las preguntas, es tratar de sacar ideas que podamos en algún momento tal vez aplicar, asociarnos, usar esta integración para salir adelante y responder con estas preguntas de investigación. Lo mismo, por ejemplo, con la sustentabilidad. ¿Cuál es la huella de carbono de los distintos países? ¿Qué tan lejos estamos del potencial? ¿A cuánto podríamos bajar? No sé. Sí. Bueno, si la presentación y algunas de las ideas sirvieron para eso, cumplió el objetivo, ¿no? Es decir, era un poco ese el objetivo, motivar a que uno se replantee cosas, y diga que puede ser distinto, ¿no? Sí, claro. Todavía tenemos tiempo para seguir conversando, así que si alguien tiene más consultas, preguntas. A mí también me quedo dando vuelta qué tanto sabemos, como tú nombraste ahí, cuáles son el nutriente que estaría, por ejemplo, explicando un bajo rendimiento. Más o menos sabemos bien con fósforo, nitrógeno y potasio, los macronutrientes, pero también falta estudios científicos que nos permitan establecer los umbrales de los micronutrientes en el suelo para con un análisis del suelo poder saber, bueno, estoy bajo en boro, estoy bajo en calcio. Falta desarrollar también esa línea de investigación. Al menos aquí en Chile lo que se sabe bien y responde bien con el análisis de suelo es el fósforo. Lo tenemos bien calibrado. Pero los otros nutrientes en realidad no estamos, nos Sí, quedamos con los macros y los dejamos los otros de lado. sí, esos datos que mostré yo de Papa en Argentina, de ese trabajo que hicieron en el sudeste a lo largo de varios años, a lo mejor hace 20, 30 años cuando hablábamos de fertilización en papa era NPK. Bueno, potasio en el sudeste no, porque los suelos son súper ricos en potasio, ¿no? Pero era nitrógeno y fósforo. Y nadie hablaba de calcio, nadie hablaba de boro, nadie hablaba de zinc. Hoy ya los productores de tecnología, o que aplican tecnología más alta, ya cuando piden un análisis de suelo piden azufre, piden calcio, piden boro y piden zinc. En la azufre hicimos un trabajo interesante con el INTA hace muchos años. Si el porcentaje de materia orgánica de los suelos estaba por abajo de 6%, hablando de los suelos de Balcarce, que son muy ricos, valía la pena fertilizar con azufre. Pero si estaba por arriba de eso, con la degradación de la materia orgánica, la reconversión de la materia orgánica alcanzaba, más todo el azufre que se aplicaba con las aplicaciones de fungicidas, ¿no? Pero bueno, sí, hay mucha tela para cortar, por eso lo traje, ¿no? Yo traté de traer cosas que generaran esto, que generaran decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué me puede faltar? O no quedarnos como dije, no quedarnos en la agronomía que aplicamos hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, también del punto de vista de nutrición, lo que es los requerimientos internos de nutrientes en las plantas, para calcular las demandas, por ejemplo, en papa está bien desarrollado lo que es nitrógeno y hay algunas cosas de fósforo, pero tampoco hay de los otros nutrientes. Entonces son líneas de investigación que se podrían abordar igual, pensando en los otros nutrientes. Un comentario ya que no hay mucha otra intervención. Se dice que la mejora de rendimiento en muchos cultivos, y el ejemplo de los cereales y la revolución verde, fue la mejora en la partición de la energía, los trigos enanos, todo eso. Y también se dice que la papa se caracteriza por tener una alta eficiencia en partición de lo que fotosintetiza, ¿no? Entonces, la mejora del rendimiento en papa, desde el punto de vista de mejorar la eficiencia en la partición, es complicado, me parece a mí.
Fíjate, Paco, antes de que sigas, que yo mencioné que no hubo diferencias en el tema de cuando hicimos ese trabajo con 4 variedades obtenidas en diferentes años y demás. No fue la partición, no fue el índice de cosecha lo que diferenció, fue la intercepción y la eficiencia de uso de la radiación. El índice de cosecha es como que ya está exprimido en la papa, o sea, exactamente. Prácticamente todo lo que tenés arriba en la parte aérea termina yendo al follaje, exactamente, al tubérculos. Sí. Acá a nivel práctico, el cambio en mejora de rendimiento se dio cuando pasamos de secano a riego y nos adaptamos de variedades de pocos tubérculos a variedades que producen más tubérculos, entonces el potencial de rendimiento mejoró. Pero ahí ya agotamos o sea, eso permitió un cambio, ¿no? El rendimiento medio nacional ahora es 25.000 kilos. Era 5.000 kilos cuando hace 30, 40 años. Bueno, y el cambio varietal que se dio un poco fue aumentar el número de tubérculos y mejorar el ambiente, particularmente el riego, el laboreo, etcétera. Pero ahora ahora es un plató. La parte de eficiencia fotosintética me llama la atención ese dato tuyo, Daniel, está muy bueno, pero en general lo que se lee es que la eficiencia fotosintética, todo el aparato de fotosíntesis, no, más la intercesión puede ser, pero la fotosíntesis en sí no es fácil de mejorar su eficiencia. Sí, pero no, cuando hablamos de eficiencia de uso de la radiación, no es fotosíntesis, es todo todo lo que sería el producto, de decir, fotosíntesis menos respiración, menos fotorrespiración, ¿cuánto me quedó de materia seca, no? Es la eficiencia de conversión, no es la eficiencia fotosintética. Bien. Y aparentemente ahí vos podés lograr una mejor, por ejemplo, prácticas de manejo que yo pienso que para países como nosotros que tenemos ciclos cortos de cultivo, es evidente que incluso con un mismo genotipo, si logras una emergencia más rápida y más uniforme, cuanto antes interceptes mayor radiación, ¿verdad? Obvio. Un poco vos lo explicabas, ¿no? Bueno. Pero eso ya, digamos, ya lo tenemos que tener claro. Yo planteaba superando que una vez que uno maneja eso, después te queda ese otro problema que yo planteaba, de que te limitan otros temas comerciales. Pero bueno, era un poco, no pongo en tela de juicio el resto del planteo, Daniel. ¿Me explico? Bien. Volviendo al manejo agronómico, Daniel, no sé qué opinan, pero yo encuentro que hoy en día estamos en el tiempo de las comunicaciones, ¿no es cierto?, el ingreso a Internet. Yo creo que falta tal vez plataformas que permitan no asesorar, sino que el agricultor pueda entrar y ocupar herramientas que lo ayuden a tomar decisiones de manejo agronómico. No, pero yo no me metí en ese tema porque hay muchísimo, ¿no? Pero todo lo que yo planteé de uso de imágenes es apenas la punta del iceberg, ¿no? Porque todo eso tiene que ver, hoy hay montones de sistemas que te permiten monitorear el cultivo en forma digital, con uso de imágenes, ya sea satelitales, aéreas, convertir esas imágenes en datos y esos datos que te permitan tomar decisiones, los sistemas de toma de decisiones para manejo de enfermedades o para, cuando hoy hablamos de fertilización, en realidad, si vos haces un análisis del suelo y ese análisis del suelo lo haces por distintos sectores del campo, de acuerdo a la productividad histórica, ahí estás haciendo una toma de decisiones de la fertilización. Y eso lo podés agregar después a decir, bueno, puedo hacer una plantación de densidad variable o puedo hacer fertilización variable o riego variable. Hoy esas estrategias de riego variable hoy están aplicándolas en algunos cultivos en el oeste de Argentina,
con un ahorro en el consumo de agua de hasta el 25%. Entonces hay montones de estrategias que se pueden aplicar asociado a lo que estás diciendo vos, ¿no? Herramientas que hoy están disponibles. El tema es que a veces uno dice, bueno, pero ¿cuánto me cuesta esta herramienta? Y yo creo que te cuesta menos que el beneficio que te va a dar. Lo que pasa es que no lo medimos. Siempre decimos, mirá lo que me cuesta. Pero nunca me dice el beneficio, porque si vos ahorrás 25% en el consumo de agua, es un montón. Y lo mismo si mejorás la fertilización, como decías vos. A lo mejor un productor dice, no, tengo que poner nitrógeno y fósforo, porque es lo que tradicionalmente fertilizó. Y si no analiza calcio, boro, zinc o algún otro micronutriente, le puede poner cuanto fósforo sea, pero si el micronutriente limitante es el boro, y bueno, nunca va a superar ese techo de rendimiento, porque no está cumpliendo con la ley del mínimo. O sea, hay cosas que creo que son buenísimas para discutir, y bueno, no sé, espero que esto sirva para eso, para generar esa discusión. Patricio, ¿Sí? una sugerencia, si lo permite Daniel. No recuerdo si el enlace de la Asociación Latinoamericana en la Papa tiene una sección de eventos o de enlaces a webinars, porque sería interesante que, digamos, ahí se cuelguen algunos webinars muy interesantes como este, para darle más difusión y, como ha dicho Daniel, el interés en que la gente joven vaya pensando, meditando sobre estos asuntos e ir, digamos, promoviendo, digamos, estas investigaciones que se requieren. El webinar de Iveta Acuña también es bastante interesante sobre la aplicación del sistema de predicción y la utilización en Chile. Es interesante, es una sugerencia que de repente se pueden colgar esos enlaces ahí y darle difusión. De hecho, ya están. Gracias. Sí. Bien, más consultas, sugerencias. ¿No? Yo les voy a hacer algunas preguntas, ahí veo que están conectados algunos amigos y colegas. Entonces ahora los voy a chusear yo, como decimos nosotros. Por ejemplo, Carlos Martino lo veo, muteado. Me gustaría saber si tiene algún comentario. No tiene por qué ser positivo, pero no. Bueno, Verónica Yomaja también la veo, son los que conozco. Después al resto no los conozco, no los puedo patotear, como decimos nosotros. Pero bueno, Carlos y Verónica tienen su experiencia, incluso de una zona de producción bastante diferente al sudeste. Entonces sería bueno también que aportaran alguna idea, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Me hiciste prender la cámara y dejar el mate al costado. No, la verdad que un placer haberte escuchado nuevamente. Siempre se rescatan un montón de inquietudes. Nosotros, como sabés, nuestra especialización en la producción de miltubérculos, estamos muy abocados a eso y los últimos años mucho a lo que es aeroponía. Tenía algunas preguntas que hacer, o se me ocurrían algunas preguntas en relación a esta área muy específica en la parte de la papa, pero la verdad que recién Vero Yomaya se fue, pero estábamos intercambiando que muchas de esas preguntas que estaban relacionadas, por ejemplo, con radiación, bueno, con las emisiones de dióxido, fuiste comentándolas y nos fue dejando algunas respuestas, o por lo menos ya temas como para seguir charlando. En el área, seguramente todos conocen la parte de producción de tubérculos por aeroponía, y es muy apasionante porque toda esta parte de agricultura de precisión o de trabajar con microelementos o con factores muy que podemos controlar dentro del vernáculo nos permiten maximizar y vemos respuestas de rendimiento muy interesantes. Por ejemplo, hace un rato se me ocurría cuando hablabas de genotipos y tratando de entender
¿por qué una variedad de punta, y eso puede ser una pregunta general, digamos, ¿por qué una variedad como de punta que genotípicamente entiendo que produce, no sé si todas las regiones iguales, pero pongamos 4 o 5 mil tubérculos por planta, en aeroponía te encontrás con una inducción de tubérculos de 30 tubérculos. Evidentemente ahí el genotipo pasa a estar de lado y hay otros factores. ¿Conocés o tenés alguna explicación sobre eso? No, pero ahí lo que se está jugando es el ambiente. Porque vos tenés el mismo genotipo que en un ambiente de producción te da 5 tubérculos o 4 cuando haces producción tradicional, y cuando lo pones en aeroponía, que evidentemente no le está faltando nada, porque no le está faltando nada, expresa su potencial. Y esa para mí es la explicación, no tengo otra explicación. O sea, la limitante, ahí el suelo funciona como limitante, aparte de algunas limitantes de... No, pero creo que no es el suelo per se, es que vos en ese sustrato que usás para cultivar en el invernáculo, y considerando que no tenés limitante de radiación, ¿no? Considerando que no tenés limitante de radiación, el sustrato que vos tenés, y bueno, evidentemente ahí tenés, o en algún momento tenés un estrés hídrico, o en algún momento tenés falta de nutrientes, cosa que no pasa con la aeroponía, porque vos le estás dando a la planta todo lo que necesita, toda la humedad que necesitan las raíces, todos los nutrientes que necesitan las raíces, entonces expresa el potencial. Esa es la explicación que le veo yo, ¿no? Sí, coincido, digamos, creo que va un poco por ahí. Y otra, aprovecho ya que me dice el micrófono, ¿qué noticias hay sobre el uso de antitranspirante o antiestrés en el mundo? ¿Tenés alguna experiencia? ¿Has visto algo en Papa? Mira, lo mejor que vi yo fue un producto que desarrolló una compañía en California, que era un protector más que nada protegía de la alta radiación. Hicimos una experiencia que no la hice yo en Argentina, y una experiencia en India. Yo me jugaba que en India, en las condiciones en las que se produce papa, iba a ser fantástico, ¿viste? La respuesta. Y sin embargo fue una respuesta de pocas toneladas, como que no justificaba todo el desarrollo, pero para mí era tan novedosa la estrategia y tan novedoso todo el mecanismo, que yo me acuerdo que en su momento lo aconsejé en McCain, ¿por qué no compramos la tecnología esta? O sea que para mí hay oportunidades de tecnologías que desarrollan compañías muy pequeñas que le falta ese plus de alguien que invierta un poco más y que lo desarrolle un poco más, ¿no? Esa tecnología, no me acuerdo, después te puedo pasar en privado porque ahora no me acuerdo el nombre del producto. Entonces yo llegué a hablar con uno de los directores de esa compañía en California, porque a mí no me convencía la explicación. Entonces lo rastreé hasta que lo encontré y tuvimos una charla. Era un fisiólogo americano, era un tipo súper preparado. Y tenía todo el background científico de por qué funcionaba. Y por eso me decidí a probarlo. Así que creo que oportunidades hay que esperar un poco. Pero te voy a rastrear el contacto y te lo voy a pasar. Bueno, dale. Gracias, Daniel. Dejo el micrófono. Un abrazo. Sí. Daniel, en consideración de, bueno, tomando la experiencia tuya en estas cosas, a mí me da la sensación igual que hay muchos productos que se venden, pero no son testeados científicamente. Por ejemplo, alguna vez tuve acceso a los manejos que hacían algunos productores grandes, y una de las cosas que me llamó mucho la atención, muchos productos que promueven el crecimiento, fertilizantes foliares, etcétera, y que realmente yo tengo dudas que funcionen, y las empresas aquí no tienen mucha regulación. Entonces no sé qué tanto han visto ustedes en sus regiones este tipo de problemática con este tipo de productos. Mira, yo creo que el tema de los productos, llamémosle
fitorreguladores o bioestimulantes, algunos son buenos. El tema es que hay que saber cómo aplicarlos, cuándo es la dosis, qué momento. Otros son una cortina de humo. Y como decís vos, porque hay muchos bioestimulantes y fitorreguladores, sobre todo registrados, porque son los que menos requisitos tienen para el registro. Por lo menos en Argentina, si querés registrar un producto como un agroquímico, no sé, un fungicida, un insecticida, un herbicida, los requisitos para hacerlo son altísimos. Pero si querés registrar un bioestimulante, el requisito es muy bajo. Entonces, y sí, yo he visto, es más, hace poco estuve en una presentación de un producto de una compañía grande y me asombró lo poco documentado que estaba la presentación del producto. Claro. Y lo más terrible es que no podías interactuar, porque era una presentación virtual, pero no era como esta en que podemos opinar. No, podías mandar un chat. Y claro, el que seleccionaba las preguntas, como era de la empresa, seleccionaba la que les convenía. O sea, todas las que yo hice, las seleccionaron. Así que yo coincido con vos, que hay muchos de esos productos que son como una, no sé, una caja negra que no sabes cómo funcionan, cuál es el mecanismo de acción, ¿viste? Sí. No hablo de las hormonas reguladores tradicionales que uno sabe cómo funcionan, no sé, una gibberelina, una citocinina, el etileno, que están probados para montones de cosas y funcionan, pero otras nuevas, ¿viste? Que son, vos decís, no sé. Pero algunos funcionan muy bien. Sí, yo he tenido en 3 oportunidades he podido probar este tipo de productos y la verdad que nunca he visto resultados significativos. Sí, mira, estando en McCain nosotros probamos muchas cosas porque lo que no queríamos era, cuando estábamos en McCain Argentina, ¿no? No queríamos que algún día una de esas empresas le llevara un producto que funcionaba y el productor nos dijera, che, mirá lo que está funcionando y ustedes no lo hicieron. Entonces, por ahí para tratar de proteger, si vos querés, lo que hacíamos o que no, había muchas cosas que probábamos. Y un año se acercó una persona, excelente persona, con un producto a base de algas, ¿no? Y yo lo había probado cuando estaba en la universidad hace muchos años, un producto a base de algas, y a veces funcionaba, a veces no funcionaba. Bueno, pero esta persona, yo para no hacerle el trabajo, le dije, bueno, mira, esto te va a costar X miles de dólares por campaña. Y dijo que sí. Y se lo probamos 3 años en ensayos de campo, con diseño aleatorizado, haciendo todos los deberes. Nunca encontramos un resultado positivo. Nunca. Haciendo los ensayos como se deben, ¿eh? Entonces vos decís, ¿qué hizo después con el producto? Si lo salió a vender, no lo salió a vender. Bueno, ya no es mi problema. Ahora, si vos me preguntás hoy sobre ese producto, no, mira, esto no tuvo ningún efecto. Pero bueno, estaban tan convencidos que ya digo, durante 3 años financiaron la investigación. Sí. Y a veces está el otro tema, que tiene mucho que ver con lo que decíamos hoy en la charla, ¿no? O sea, si uno tiene que recomendarle a un productor que use un agroquímico, un bioestimulante o lo que fuere, primero tiene que ver si el resto de las cosas básicas las hizo bien. O sea, cómo preparó el suelo, qué semilla usó, cómo fertilizó, si está regando. Porque si vos tenés todas esas cosas como falencias, por decirlo de alguna manera, y después decís, quiero resolverlo con una aplicación de un bioestimulante, y eso no va a pasar. Claro. O sea, es como la última piedra de la pirámide, ¿no? Es decir, bueno, como decía hoy Paco, bueno, llegué hasta acá con el rendimiento, ¿y qué más puedo hacer? Y bueno, a lo mejor con un fitorregulador podés mejorarlo más, pero tenés que tener resuelto todo lo otro. Sí. Bueno, y la presión de los vendedores que también están ahí siempre en terreno, entonces igual por ahí van metiendo el producto igual. Sí, bueno, qué sé yo. Bien, yo creo que ya estamos. Unas cuantas anécdotas de las presiones que nos querían poner los vendedores, ¿viste? Bien, yo creo que estamos en el tiempo ya.
para ir finalizando. Nada más, Daniel, que darte las gracias nuevamente por tu charla y por darnos tu tiempo. Sin duda, tenemos hartas dudas, quedan dudas abiertas. Y claro, como dices tú, ojalá podamos colaborar, a lo mejor tomar algunas de estas ideas y llevarlas adelante como LATAM, para poder sacar algo más concreto. De mi parte, Patricio, dispuesto. Si algún día se te ocurre que podamos hacer algo, lo conversamos. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, que estén muy bien todos. Cuídense. A disposición, Vilaró, para usted. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Igualmente, muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Gracias. Chao, Alfonso. Chao. Chao, Vero, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Patricio. Cuídense. Un placer, Cuídense Elisa, todos. un placer. No, un abrazo para todos. Gracias. Chao, chao. Juanmo. Adiós.